Despierta tu fe. Hoy vamos a abrir una puerta en lo espiritual porque creemos que el Salmo 20 trae una llave celestial para mover lo imposible. Si escuchas con el corazón, algo dentro de ti va a levantarse. Si declaras con la boca, tu espíritu se alineará con la promesa. Hoy no venimos a probar fórmulas, venimos a activar confianza, a levantar manos y a proclamar con reverencia y expectación que el Dios de Israel responde. Despierta tu fe, que esa palabra sea principio y fundamento de todo lo que diremos y haremos en esta hora. Hermano, hermana, si hay una situación que hoy parece no tener salida, una enfermedad que no cede, una deuda que asfixia, una relación rota, una puerta laboral cerrada, quiero que sepas desde el inicio que no has venido aquí por casualidad. Estás delante de un Dios que escucha desde su santuario. Eso es lo que proclama el Salmo 20. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Salmo 21. No es una frase bonita, es una promesa que, al entenderla y declararla, comienza a operar en el reino de lo invisible. Hoy te invito a un acto público de fe. Si sientes en tu corazón que esto es para ti, escribe en los comentarios: declaro mi milagro. No digo que las letras en la pantalla traigan la manifestación por sí solas. Digo que tu acción pública es un testimonio de la convicción interior. Es una señal de que no estás solo. Es un grito de alianza con una comunidad que ora contigo. Hazlo ahora, con fe sencilla, y sigue escuchando. Comencemos con el texto. Leamos juntos la idea central del Salmo 20 en su primera parte. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te envíe ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sión. Salmo 21:2. Observa tres movimientos: la respuesta de Dios en el día difícil, la defensa del nombre del Dios de Jacob, la ayuda enviada desde el santuario. Cada elemento abre una dimensión de esperanza práctica. Primero, que el Señor te responda en el día de la angustia. La palabra responder en hebreo lleva la carga de atención personal de Dios. No es una ayuda impersonal, no es un consejo. Es la intervención del Señor que responde ante el clamor. En tu situación concreta, eso significa que Dios no es indiferente. No estamos pidiendo un milagro místico, estamos llamando a la atención viva de aquel que conoce tu nombre y recuerda tus lágrimas. ¿Qué significa que Él responda? Significa que hay intervención divina que altera el curso natural de los acontecimientos. Significa que la situación puede revertir, que la mente humana será sorprendida por un movimiento que solo Él puede producir. Segundo, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Aquí encontramos la idea de autoridad y protección. En las Escrituras, nombrar a Dios equivale a invocar su carácter y su poder. El nombre de Dios es refugio, es fortaleza. No estamos usando palabras mágicas, estamos llamando por la fidelidad y la santidad de Dios, por su carácter irrevocable. Cuando declaramos en el nombre de Jesús, lo hacemos reconociendo que en Cristo se concentra la autoridad soberana para poner por debajo todo nombre y toda agenda que se opone a la voluntad divina. Véase Filipenses 2, 9, 10. Por eso proclamamos que ese nombre sea defensa para ti hoy. Tercero, que te envíe ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sión. El santuario en la antigüedad era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Decir desde su santuario es reconocer que la ayuda desciende de la presencia misma de Dios, no de las estrategias humanas. Sión simboliza seguridad, el lugar donde Dios gobierna y donde su pueblo recibe fortaleza. Si tú permites que tu fe sea alimentada por la presencia divina, más que por recursos humanos, la ayuda llegará con un sello celestial. Pensemos por un momento en David, el autor de este salmo. Él enfrentó situaciones que parecían imposibles.
huida, persecución, traición de amigos, gigantes que se levantaban en su camino. Sin embargo, David aprendió a levantar su voz hacia el santuario. Allí encontró respuesta. No te estoy proponiendo revivir exactamente las mismas circunstancias de David, pero sí aprender su movimiento espiritual, llevar tu causa delante de la presencia de Dios con sinceridad, con arrepentimiento donde haga falta y con disposición para obedecer. La respuesta viene muchas veces en esa combinación, clamor sincero, corazón dispuesto. Tomémonos un espacio para contemplar la intención divina detrás de defender el nombre. Dios defiende no porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel. En la historia bíblica vemos que Dios actúa por su nombre. Él mantiene su reputación santa. Si Él prometió, Él cumple por fidelidad a su carácter. Eso cambia la manera en que miramos nuestras luchas. No contamos con nuestra propia justicia, contamos con la justicia del Señor que se manifiesta en favor de los que le buscan. Ahora quisiera detenerme en la expresión en el día de la angustia. Todos sabemos lo que es un día así, un diagnóstico que cae como una sentencia, una carta que anuncia el despido, la palabra fría de un divorcio, la cuenta bancaria que no cierra. Hay días en que el corazón se encoge y las fuerzas flaquean. El Salmo no dice, en el día perfecto, o cuando todo está marchando. Dice, en el día de la angustia. Ese es el terreno donde se prueba la fe y donde Dios más demuestra su poder. Si hoy estás en ese día, escucha. La respuesta prometida es para los días de angustia. No te rindas, no te escondas. Trae la situación al santuario con la convicción de que el Señor responde. Hagamos una pausa en el pensamiento para declarar juntos, no como fórmula, sino como acto de fe. Declaramos que el Señor escucha en el día de la angustia. Declaramos que el nombre del Dios de Jacob nos defiende. Declaramos que su ayuda viene desde el lugar de su presencia. Repite esto en tu mente, si puedes en voz baja. Señor, responde en mi día de angustia, defiende mi vida con tu nombre. Envía ayuda desde tu santuario. Y no prometo que al instante todo cambiará, pero sí afirmo que este acto de declarar alinea tu espíritu con la promesa divina. A medida que profundizamos, quiero ofrecer una breve ilustración práctica para anclar la esperanza. Imagina una ciudad sitiada. Las murallas son las circunstancias, los baluartes son los problemas. Dentro, un pueblo está cansado. De pronto, una señal llega desde el palacio. La autoridad del rey ha decidido enviar refuerzos. El simple anuncio de que los refuerzos van en camino cambia el ánimo. La ciudad empieza a organizarse desde la esperanza. El Salmo 20 nos trae ese anuncio. La autoridad del Rey del universo ha decidido responder y enviar ayuda. Nuestra fe es la antena que sintoniza con esa señal. Siguiendo con la lectura, el salmista añade en los versículos inmediatos una súplica por la intervención práctica. Que el Señor te envíe ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sión. Sostener implica no solo iniciar la obra, sino mantenerla hasta que el propósito se cumpla. A veces recibimos un inicio, una palabra, un tratamiento, una oportunidad, y luego nos desanimamos porque el proceso se extiende. Declarar que Dios sostiene es pedir la gracia para perseverar hasta el cumplimiento. La intervención divina a menudo es un acto prolongado, no necesariamente un golpe instantáneo que lo resuelve todo. Por eso la exhortación del Salmo es profunda. Pedimos intervención y pedimos sostén. Ahora quiero llevar esta enseñanza a una aplicación concreta. ¿Cómo activamos en nuestra vida esa ayuda desde el santuario? El Salmo mismo sugiere un camino espiritual. Observa el ritmo, reconocimiento de la necesidad, llamada al nombre de Dios, petición por ayuda desde el lugar de su presencia, proclamación de su defensa.
No es un orden mecánico, pero sí un esquema para nuestras oraciones. Empieza reconociendo a Dios, invoca su nombre con reverencia, pide ayuda concreta y reposa en su defensa. Si hoy aprendes a orar con este esquema, tu fe empezará a operar con claridad. Quisiera contar ahora una historia breve que ilustra cómo la gente del pueblo de Dios ha vivido este movimiento. Conozco el testimonio de una mujer llamada Ana, nombre cambiado para preservar privacidad. Hace varios años, su hijo fue diagnosticado con una condición grave que los médicos describieron como complicada de tratar. Ana no tenía recursos para gastos médicos, y su desesperación era real. Pero en medio de su angustia, ella se aferró a palabras del Salmo 20, que el Señor te responda en el día de la angustia. En lugar de aceptar el diagnóstico como decreto final, Ana comenzó a levantar en comunidad la petición. Se organizaron oraciones, se proclamaron textos bíblicos, y con humildad ofreció sus limitados recursos en señal de fe. No como intercambio por el milagro, sino como expresión de confianza. Lo que siguió fue un proceso donde puertas se abrieron, donaciones, un médico que ofreció apoyo, tratamientos que antes parecían inaccesibles y, más importante aún, la paz que superó el miedo. ¿Fue una fórmula? No. Fue una cadena de fidelidad, de comunidad y de la intervención de Dios que respondió en el día de la angustia. La estructura está ahí. Clamor, nombre de Dios, ayuda desde su presencia. Volvamos al Salmo y miremos más de cerca el término Dios de Jacob. Jacob no era un santo perfecto, fue alguien con fallas, que luchó, que engañó y que también fue transformado por la mano de Dios. Llamar a Dios, Dios de Jacob, es una forma de decir, Dios está con los que Él ha llamado, aunque su historia sea rota. No tenemos que presentar un expediente de perfección para acercarnos. Lo que importa es que Dios es fiel a su palabra y a su pueblo. Esa fidelidad se derrama en defensa y en ayuda. Es importante que en este punto aclaremos algo. Cuando hablamos de ayuda divina desde el santuario y defensa en el nombre de Dios, no estamos diciendo que la intervención siempre siga patrones humanos de tiempo y resultado. A veces la respuesta es inmediata y espectacular, otras veces es gradual y profunda en el alma, y otras veces la obra culmina en la eternidad. Por tanto, cuando yo proclamo un milagro asegurado, lo hago en el marco de la seguridad espiritual que tenemos en Cristo, la promesa de que Dios obra para bien y que su propósito no falla. No prometo un resultado mecánico para cada caso particular. La soberanía divina y la misericordia de Dios se entrelazan con nuestra fe y con nuestra perseverancia. Quiero que ahora reflexionemos juntos sobre la diferencia entre depender de carros y caballos y depender del poder de Dios. En tiempos antiguos, cuando alguien preparaba para la batalla, contaba con carros y caballos, con alianzas humanas y con fuerza militar. El Salmo, en otra parte, contrapone la confianza en recursos humanos con la confianza en la ayuda divina. Hoy, la analogía es clara. Recursos económicos, contactos, estrategias, medicinas, procedimientos legales son importantes. El Salmo no nos obliga a despreciarlos. Pero si nuestra confianza última está en esos medios, nos quedamos cortos. El verdadero movimiento es usar lo que Dios nos da con la certeza de que Él es quien determina el resultado. Cuando David enfrentó gigantes, a veces la victoria vino con espada, otras veces con una honda, y muchas veces con la mano de Dios, obró de una manera que excedió todo cálculo humano. Permíteme vincular esto con una enseñanza práctica. La fe declarativa no niega la sabiduría, la complementa. Proclamar y actuar con sensatez no son opuestos. Puedes declarar la intervención de Dios y al mismo tiempo acercarte a un profesional,
abrir un negocio con prudencia o cuidar tu salud con disciplina. La fe no sustituye la responsabilidad, la sustenta y la multiplica. En el libro de Proverbios leemos que la sabiduría y la prudencia son dones que deben acompañar nuestras obras. Así que, mientras oramos por intervención sobrenatural, también tomamos pasos humanos con integridad. En este punto, quiero incluir una breve lectura devocional que tome los versículos 1-2 como un bloque de proclamación. Señor, en el día de mi angustia, te pido que me respondas. En el nombre de tu fidelidad, defiende mi causa. Envía ayuda desde tu santuario. Desde Sión, sostén mi vida. Dilo ahora en voz baja. Hazlo con el convencimiento de que no pronuncias palabras vacías, sino una súplica sustentada por promesas antiguas. Al decirlo, siente cómo tu ánimo cambia. Esa sensación no es ilusión, es la obra de la palabra que renueva el espíritu. Antes de avanzar hacia los versículos que hablan de ofrendas y sacrificios espirituales, quiero detenerme en la relación entre oración y comunidad. El Salmo fue originalmente cantado por un pueblo. La orquesta no era un solista, sino una nación que proclamaba la fidelidad de su Dios. Cuando tú levantas tu voz, otros oyen y se fortalecen. Por eso te pedí al principio que escribieras en los comentarios, «Declaro mi milagro». Ese acto público tiene un propósito, que el cuerpo de Cristo sepa que alguien está esperando y que eso genere una red de intercesión. La comunidad no es un requisito mágico, es un soporte espiritual real. Al mismo tiempo, reconozco la vulnerabilidad de quienes han orado mucho y no han visto cambio. A ustedes les hablo con ternura. La experiencia de la espera y la desilusión no invalida la promesa de Dios. En la historia bíblica encontramos hombres y mujeres que caminaron largos caminos de espera antes de ver la respuesta. Abraham esperó, Elías atravesó noches de desánimo, y Jesús mismo sufrió en la cruz antes de la resurrección. En ese contexto, la exhortación no es una presión para ver resultados inmediatos, sino una invitación a permanecer expectantes en confianza madura. Despertar la fe no es solo encender entusiasmo pasajero, es cultivar perseverancia arraigada en la fidelidad divina. Ahora avancemos hacia el siguiente segmento del Salmo, los versículos 3 y 4, donde el autor habla de ofrendas y sacrificios que agradan a Dios y del deseo de ver el triunfo del Rey. Quiero que al llegar a esa explanación, entendamos que el Salmo entrelaza la petición personal con la alabanza pública y el reconocimiento de soberanía. El salmista no pide solamente por su necesidad, pide que la nación prospere, que el Rey salga victorioso y que la alabanza suba a Dios. Este movimiento nos enseña que nuestro pedir legítimo no puede divorciarse de una actitud de adoración y de sacrificio espiritual. Examinaré ahora ese pasaje con detenimiento para que veamos su implicación en nuestra vida contemporánea. Cuando el salmista habla de ofrendas agradables a Dios, no se refiere exclusivamente al acto de dar dinero, se refiere a todo sacrificio que nace de un corazón rendido, tiempo de adoración, ayuno, entrega de esperanzas, disposición a obedecer. En la Biblia, la ofrenda es señal de una prioridad. Lo que entregamos revela lo que valoramos. Si queremos que Dios responda desde su santuario, es sabio que examine qué estamos ofreciendo. ¿Ofrecemos quejidos constantes y amargura, o ofrecemos prendas de adoración y actos de bondad? Comprender esto es decisivo para la activación de la fe, no porque Dios exija intercambio, sino porque la ofrenda revela el corazón. Un corazón que se inclina en gratitud y obediencia está más preparado para recibir lo que Dios quiere dar. El ejemplo de los profetas y héroes de la fe muestra que la presencia de Dios se manifiesta donde hay un pueblo dispuesto a honrarle.
Gedeón, por ejemplo, no solo recibió instrucciones, él puso en evidencia su disposición a obedecer y a sacrificar orgullo y seguridad humana. Esa actitud facilitó la intervención divina. Quisiera ofrecer en este lugar otra breve historia que evidencia la relación entre ofrenda de fe y respuesta de Dios. Ricardo, un joven empresario, enfrentó quiebra en su negocio. En un momento de angustia profunda, él y su familia decidieron dedicar un tiempo de ayuno y oración, pidiendo dirección y ofreciendo parte de lo poco que tenían para sostener una obra social local. No fue una transacción, fue una expresión de fe y confianza. Con el tiempo vinieron oportunidades de negocio inesperadas, asesorías que antes no tenían, y el corazón del joven quedó transformado. Aprendió que su seguridad no estaba en el flujo de caja, sino en la providencia divina. De nuevo, no digo que el dar asegura milagros mecánicos. Digo que la práctica de sacrificar por fe ajusta el corazón a la voluntad de Dios, y en muchos relatos bíblicos y modernos es acompañada por una respuesta de Dios. Al llegar hasta aquí, siento que hemos puesto bases sólidas. Hemos proclamado la promesa de respuesta. Hemos invocado el nombre de Dios como defensa. Hemos comprendido que la ayuda viene desde la presencia divina y hemos empezado a ver cómo la ofrenda espiritual participa del movimiento de la intervención. En los minutos siguientes nos adentraremos en declaraciones más específicas relacionadas con sanidad, restauración familiar, provisión y protección. Ahí activaremos el lenguaje de proclamación de manera más directa, pero antes quiero cerrar este segmento con una enseñanza que cuesta repetir lo suficiente. La fe se despierta en la comunión con Dios y en la disciplina del corazón. No minimices la voz interior que te llama a buscar pureza de motivación. El Salmo no pide perfección, pide sinceridad. Dios no ignora el drama de tu vida por escudarte en un discurso religioso. Él mira el corazón. Por eso las palabras que decimos cuando oramos por un milagro asegurado deben ir acompañadas por una actitud de rendición. Señor, si lo que busco es tu gloria más que mi comodidad, adelante. Si mi petición nace de orgullo o deseo mundano, corrígeme. Esa oración de alineamiento abre una puerta peculiar. Cuando el deseo humano se somete a la voluntad divina, la intervención de Dios puede tomar rutas inesperadas pero fructíferas. Siento la necesidad de recordar también algo pastoral. Hay personas aquí que han orado mucho y han sentido rechazo o silencio. No voy a tratar de arreglar tu dolor con palabras fáciles. Más bien, te ofrezco compañía. Reconoceremos tu herida. Lloraremos contigo y te sostendremos en oración. La proclamación hoy no busca culpabilizar a nadie por la falta de respuesta. Busca activar esperanza honesta. La comunidad de fe es un lugar donde se comparte carga y también se celebra cuando Dios actúa. He estado leyendo y explicando los primeros segmentos del Salmo 20 con intención de anclar tu fe. Ahora me dispondré en el próximo tramo a tomar los versículos 3 y 4 de modo más práctico. Traeré una lectura breve del texto, una exégesis aplicada a sanidad y provisión, y una serie de declaraciones que podemos pronunciar juntos como cuerpo. Prepararemos también una pequeña intercesión por aquellos que han sido sacudidos por la pérdida. Antes de hacerlo te pido que hagas un gesto interior. Si estás dispuesto a ofrecer algo en señal de fe, un tiempo de ayuno, una promesa de obediencia, un acto de generosidad, hazlo ahora en tu corazón. No lo publiques para alcanzar resultados. Hazlo porque tu alma quiere responder a Dios. Vamos a pronunciar una palabra final de este bloque. Señor, tú que respondes en el día de angustia, acércate ahora, que tu nombre nos defienda. Envía ayuda desde tu santuario. Dilo con sinceridad. Y ahora, con esa expectativa, nos moveremos hacia la siguiente parte,
donde exploraremos el valor de las ofrendas espirituales y cómo ellas conectan con la promesa de que el Señor concede el triunfo y la alegría a los suyos. Siguiendo con esa expectativa que hemos encendido en el corazón, ahora nos acercamos a los versículos 3 y 4 del Salmo 20. Leamos en espíritu la idea que el salmista plantó: que te recuerden en las ofrendas, que se acepten tus sacrificios, que te conceda lo que tu corazón desea, cumpla todo tu consejo. Salmo 23:4. En estas líneas vemos una alianza entre la respuesta de Dios y la actitud del pueblo, la memoria divina frente a las ofrendas, la aceptación de lo que se entrega y el deseo legítimo del corazón que encuentra cumplimiento. No se trata de una aritmética espiritual, sino de la dinámica de un Dios que responde a un pueblo que le honra y que se alinea con su voluntad. Cuando el salmista habla de ofrendas y sacrificios, vuelve a mostrarnos que la fe y la reverencia se sostienen en actos concretos. En la práctica, esto puede significar dedicar tiempo de oración, ofrecer nuestra alabanza en medio del problema, soltar aquello que nos ata por orgullo o por miedo, y mostrar generosidad aun cuando lo que tenemos parece poco. La Escritura nos recuerda que los actos del corazón son lenguaje ante Dios, no para comprar su favor, sino para demostrar la sinceridad de nuestra dependencia. Así como un hijo que trae una flor al padre no pretende pagar su amor, el pueblo que ofrece demuestra su reconocimiento de quién es Dios y se abre a recibir su intervención. Profundicemos ahora en la frase: que te conceda lo que tu corazón desea. Cumpla todo tu consejo. Aquí hay dos dimensiones: el deseo del corazón y el consejo o plan que llevamos. Cuando pedimos que Dios conceda, estamos pidiendo que sus propósitos y nuestros anhelos se encuentren en armonía. Esa unión no siempre coincide con la cronología que esperamos, pero sí con la bondad y sabiduría del que da. Pedir con un corazón doble no produce la misma respuesta que pedir con un corazón purificado y ajustado a la voluntad de Dios. Por eso la invitación del Salmo es a presentar tanto la necesidad como la disposición, es a abrir el alma con transparencia ante el que conoce toda trama humana. En este punto invito a declarar con voz firme: Señor, recibes lo que ofrezco hoy. Acepta mi alabanza, mi tiempo, mi entrega, que lo que mi corazón desea esté sometido a tu prudente voluntad. Cumple, Señor, el consejo que traigo conforme a tu sabiduría. No lo decimos para manipular, sino para alinear nuestro deseo con la economía del reino. Al declarar esto, estamos poniendo nuestras intenciones sobre la mesa de Dios, reconciliando anhelo y sumisión. Permíteme ahora traer una breve historia bíblica que ilustra este principio de ofrenda y respuesta. Recordemos a Gedeón, Jueces 6:7. A la primera llamada de Dios, Gedeón se presentó dubitativo, escondido entre gavillas, inseguro. Sin embargo, en un acto que revela su disposición, preparó un sacrificio y buscó confirmación. La respuesta de Dios no fue simplemente un signo automático, fue una relación que se forjó por obediencia, por pasos concretos, por la disposición a entregar lo que tenía, por pequeño que fuera. Dios no desconocía la grandeza de la tarea ni la debilidad de Gedeón, más bien actuó sobre la disposición del corazón. Lo que vemos en Gedeón es la misma lógica que nos propone el Salmo. La respuesta divina se enlaza a la entrega sincera y a la obediencia práctica. Volvamos ahora a esa parte del Salmo que habla de alegría y respuesta divina, los versículos 5 y 6, que nos llevan a una dimensión festiva del triunfo. Así sabremos que el Señor salva a su ungido, oirá desde sus santos cielos con el poder de su diestra. Algunos confían en carros, otros en caballos. Nosotros invocamos el nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 25:7. Aquí el Salmo marca una antítesis clara.
la cultura de la confianza en los recursos humanos frente a la cultura de la dependencia en la ayuda divina. El salmista nos invita a saber, con una certeza que no es emocional, sino teológica, que la salvación y la respuesta provienen del Señor. La frase, oirá desde sus santos cielos con el poder de su diestra, es una imagen de la acción poderosa y directa de Dios. La diestra simboliza la fuerza eficaz y favorable que sale de la soberanía divina. No es una metáfora para ser manipulada. Es una afirmación de que Dios tiene capacidad y disposición para intervenir a favor de su pueblo. Cuando decimos milagro asegurado en este contexto, estamos planteándolo como la seguridad que brota de esa diestra divina. Hay un fundamento en el carácter de Dios para esperar que Él actúe. Pero, nuevamente, lo matizamos con la soberanía. Su obra es conforme a sus caminos, a su tiempo y a su sabiduría. El contraste con carros y caballos nos obliga a traducir la imagen al presente. En nuestros días, los carros y caballos son los recursos visibles. Diagnósticos y tratamientos médicos, asesores legales, cuentas bancarias, conexiones laborales, planes estratégicos. Todo ello puede ser útil y a veces imprescindible. El Salmo no descalifica esos medios, los ubica en su lugar final. Lo que decide no es el carro, es el Señor. Nuestra responsabilidad es utilizar los recursos con sabiduría y al mismo tiempo no colocar en ellos nuestra esperanza última. La fe no anula la prudencia, la encuentra y la refuerza. Ahora quiero repasar en voz alta un pasaje que debemos fijar en el alma. Los que confían en el Señor serán alegres y su rostro resplandecerá. Al declarar esto, encendemos la expectación de la presencia. Hay una alegría que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia del Salvador en medio de ellos. Esa alegría no es superficial, es la convicción de que, aunque la noche sea larga, el amanecer pertenece a aquel que prometió. Por eso declaramos, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, que en medio de la lucha resplandezca la esperanza. Esa declaración restituye ánimo y prepara el terreno para la manifestación. Quisiera ahora invocar algunos testimonios bíblicos que nos enseñan cómo se articula este movimiento entre recursos humanos, preparación y la mano de Dios. Contaré brevemente lo que aprendemos de Josué en Jericó. En Josué 6 vemos un pueblo que no se entrega a las armas convencionales. Recibe instrucciones divinas, inusuales. Marchar alrededor de la ciudad, tocar trompetas, guardar silencio y obedecer un patrón aparentemente ilógico. La victoria no dependió de la armazón militar, sino de la obediencia creativa frente a la palabra de Dios. Aquí aprendemos que la respuesta divina muchas veces viene rompiendo la lógica humana, pero exige obediencia y entrega. Cuando confrontamos muros en nuestras vidas, la estrategia puede ser divina y no siempre lo que parecería sensato a la razón humana. Otro modelo poderoso es el de Daniel. Daniel, en el exilio, no dejó su fe por la presión de la corte. En la prueba del foso de los leones, Daniel 6, su fidelidad fue radical, persistente y pública. Su actitud no fue de teatralismo, fue de lealtad imperturbable a Dios. Dios respondió cerrando la boca de los leones. En Daniel observamos que la constancia en la fe, aún bajo estructuras hostiles, es el terreno fértil donde Dios suele obrar con poder. Recordemos también a Sadrac, Mesac y Abednego, Daniel 3. Frente a la orden de postrarse ante una imagen, ellos declararon su convicción: si nuestro Dios no te librara, no te serviremos. Esa clarividencia teológica provocó una intervención sobrenatural. Salieron ilesos del horno. Su ejemplo nos enseña
que la lealtad frente a la idolatría moderna, sea la cultura del rendimiento, la seguridad en el éxito o la confianza en medios humanos, es un sello que abre la puerta para la manifestación del poder divino. Del ministerio de Eliseo podemos tomar remedios creativos para la provisión. La viuda cuya harina se multiplicó por la obediencia de juntar recipientes. Eliseo actuó guiando a la mujer a obedecer un paso de fe sencillo y la multiplicación vino. No fue manipulación, sino que la obediencia en la práctica generó el espacio para el milagro de provisión. La lección para nosotros es que los milagros a menudo requieren cooperación humana con una actitud de fe sencillamente obediente. Moisés y el Mar Rojo son otro testimonio. La salida de Egipto implicó pasos de fe públicos y riesgos. Moisés extendió la mano y Dios abrió el mar. Esa escena nos recuerda que a veces la intervención divina se produce en un gesto que parece ridículo para la lógica humana, pero que es poderoso cuando se hace en confianza. No se trata de exhibicionismo espiritual, sino de obediencia obediente y audaz frente a la promesa. Finalmente, David y Goliat nos devuelven al terreno personal. Un joven pastor con audacia y fe actuó con una honda y confió en el Señor. No despreciamos la herramienta, la honda, ni la habilidad humana, pero el elemento definitivo fue la confianza que dijo: «Tú has salido a lidiar por mí». David entendió que la batalla pertenece al Señor. En cada uno de estos ejemplos reconocemos un patrón: llamada de Dios, disposición humana, acción de fe, intervención divina. No es una fórmula fría, es una trama relacional donde Dios actúa por su gloria y por su fidelidad. Tras repasar estos modelos, volvamos a la práctica. Es momento de articular declaraciones específicas para áreas concretas de necesidad, siempre apoyadas en la Escritura y matizadas por la soberanía divina. Diré cada declaración seguida de una breve fundamentación bíblica, y luego la proclamaremos juntos. Para sanidad, declaramos sanidad en nombre de Jesús para todo cuerpo enfermo y para toda alma que sufre angustia. Invocamos la diestra del Señor para restaurar tejidos, renovar fuerzas y traer paz al sistema nervioso. Fundamento bíblico. El Salmo y los testimonios de la Escritura muestran que Dios tiene poder para sanar. Jesús mismo sanó y dejó autoridad a su pueblo, y profesiones de fe y oraciones intercesoras son un canal para la manifestación de su misericordia. No prometemos resultados mecánicos, confiamos en la obra sanadora conforme a la voluntad soberana de Dios. Para restauración familiar, declaramos reconciliación y mendigos de corazones rotos, la obra restauradora del Espíritu, que los lazos familiares se cosan con amor, comunicación y perdón, que los hijos vuelvan a sus hogares y que el Señor sane heridas antiguas. Fundamento bíblico. La Escritura habla repetidamente de reconciliación y restauración. Dios es un Padre que busca a los perdidos. La súplica por familias rotas honra esa promesa. Para provisión y finanzas, declaramos provisión sobrenatural para cada necesidad económica honesta. Que puertas se abran, que ideas fructifiquen, que recibas provisión conforme a la generosidad y al plan del Señor. Fundamento bíblico. El Salmo y otros pasajes, por ejemplo, la multiplicación de bienes en la vida de personajes fieles, muestran que Dios provee. Acompañamos esta declaración con sabiduría, toma decisiones prudentes, administra con integridad y permite que la providencia divina se manifieste también por medio de la sensatez. Para empleo y oportunidades, declaramos puertas abiertas en el mundo laboral y profesional, que tus habilidades sean reconocidas, que el favor te acompañe y que encuentres lugares donde honrar a Dios con tu trabajo. Fundamento bíblico.
Los salmos y las epístolas enseñan que el trabajo es medio de servicio y que Dios puede abrir puertas que los hombres cierran. Para protección y seguridad, declaramos protección sobre hogares, caminos, relaciones, que la sombra del Altísimo sea refugio y que ningún mal quede por sobre vosotros. Fundamento bíblico. Proverbios 18:10 nos recuerda que el nombre del Señor es torre fuerte, a Él corre el justo y está seguro. No prometemos invulnerabilidad a todas las vicisitudes de la vida, pero sí afirmamos la presencia protectora de Dios para los que confían en Él. Para sabiduría y dirección, declaramos claridad de mente, discernimiento y la voz del Espíritu para guiar decisiones importantes. Que la bendición del Padre ilumine tus pasos. Fundamento bíblico. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría, y la Escritura muestra que Dios da sabiduría abundantemente a los que la piden con fe. Para favor y puerta abierta. Declaramos favor en relaciones, en procesos legales y en trámites, que los que se encuentran en posiciones de autoridad sean guiados por gracia y que tu causa encuentre ecos de misericordia. Fundamento bíblico. La noción de favor aparece a lo largo de la Escritura como una bendición que acompaña al siervo fiel. Cada una de estas declaraciones la pronunciamos con las manos del corazón levantadas hacia Dios. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. En el nombre de Jesús declaramos restauración familiar. En el nombre de Jesús declaramos provisión. En el nombre de Jesús declaramos protección. En el nombre de Jesús declaramos sabiduría y favor. Repite conmigo en tu interior o en voz baja si estás en un lugar donde puedas hacerlo. Yo declaro sanidad sobre mi cuerpo, declaro restauración en mi casa, declaro provisión y puertas abiertas, declaro protección, declaro sabiduría, declaro favor. Hacerlo no es la última palabra, pero es una palanca espiritual que mueve nuestro interior y participa en la historia de la gracia. Es inevitable aquí traer a colación Filipenses 2, 9, 10. Por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto nos recuerda que la autoridad que presentamos cuando invocamos a Jesús no es un truco, es la realidad de la exaltación de Cristo. Pero cuidado, entender esa autoridad nos convoca también a la humildad. Invocamos a Jesús, no por superstición, sino por reconocimiento de su señorío, por fe en su obra redentora. Y cuando usamos ese nombre, lo hacemos con reverencia y con responsabilidad. En Hechos 4:12 leemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa declaración subraya la exclusividad del Evangelio, porque en el nombre de Jesús hay poder para perdón, para reconciliación y para la intervención de Dios en la vida del creyente. Cuando proclamamos, entonces, lo hacemos anclados en la obra redentora de Cristo, recordando que toda manifestación debe glorificar a Dios y no exaltar fórmulas. Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él corre el justo y será levantado. Aquí hallamos apoyo para nuestras declaraciones de protección y seguridad. El creyente que busca refugio en el nombre del Señor encuentra un lugar seguro. Pero ese refugio también exige movimiento, correr a Él, no recluirse en orgullo o en prácticas que desobedecen a Dios. El refugio se aloja en la relación de confianza y de obediencia. Permíteme ahora proponer algunas oraciones, declaraciones pensadas para situaciones concretas. Tras cada declaración, daré una breve pausa mental para que la iglesia interior la reciba. Para enfermedad prolongada, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos misericordia por este cuerpo que sufre.
que la mano sanadora de Dios toque organelos, células y procesos. Que la paz que supera todo entendimiento inunde cada pensamiento y que la recuperación sea evidente según tu voluntad. No prometemos un calendario humano, pedimos la intervención curadora y pedimos paz en el proceso. Para deudas y angustia financiera, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que mis cargas se alivian. Abre puertas de provisión, tráenos consejeros sabios y multiplica mis recursos conforme a tu gracia. Dame paz para administrar y fe para dar pasos donde corresponde. Pido que la comunidad actúe con prudencia y busque asesoría. La fe impulsa, la sabiduría organiza. Para matrimonios en crisis, Padre, atrae corazones heridos a tu gracia, restaura comunicación, sana rencores y enséñanos a amar con sacrificio. Señor, si hay reconciliación posible, haz caminos de encuentro, si no, da consuelo y fortaleza. Recordamos que la restauración depende de la voluntad humana y de la obra de Dios. Pedimos ambos. Para búsquedas laborales, declaramos puertas abiertas, contactos favorables y oportunidades de bendición. Que tu favor sea sobre mis entrevistas, que el empleador vea integridad y talento, y que encuentre el lugar donde servir y prosperar según tu plan. Mientras oramos, actuamos con diligencia en la búsqueda. Para protección en viajes y en el hogar, Señor, que tu ángel acampe a nuestro alrededor, que ningún mal aproveche, que la paz cubra nuestros caminos y que tu presencia sea la sombra que guarda. No pretendemos eliminar todo riesgo humano, pero sí llamamos la cobertura protectora de Dios. Estas oraciones no son fórmulas mágicas, son declaraciones unidas a la esperanza y a la obediencia. Al pronunciarlas, invitamos también a la comunidad a sostener con su intercesión. La Iglesia no es un espectador, es un combate de oración donde la solidaridad espiritual abre canales de gracia. Llegados a este punto, deseo dedicar unas palabras a quienes han orado por años sin ver la manifestación que esperaban. Sé que hay quienes sienten desilusión, culpa o vergüenza. Quiero hablarte con ternura pastoral. Tu experiencia de espera no invalida tu fe y tu dolor no te excluye del amor de Dios. A veces, la respuesta de Dios es en paz interior, en sanidad de alma, en nuevos mapas de vida o en frutos ocultos que la eternidad revelará. A veces, la respuesta tarda porque Dios está obrando en capas que no vemos, en carácter, en redención de relaciones, en formación para una misión mayor. Eso no justifica trivializar el sufrimiento. Lo que quiero afirmar es que Dios acompaña y que la comunidad de fe te necesita para sostenerte en la espera. Te exhorto a perseverar. Sigue orando, sigue participando de la comunidad, sigue practicando la obediencia y la generosidad. La Escritura alienta: perseveren en la oración y no desfallezcan. Véase Romanos y las epístolas pastorales. La fe que persevera es la que, aunque herida, se niega a cortar la cuerda que la une al Padre. Si necesitas acompañamiento, pide apoyo pastoral. Si necesitas oración específica, comparte en la comunidad. Si necesitas pasos prácticos, busca consejo sabio. La Iglesia existe para ser soporte en la espera y en la celebración. Ahora, antes de llevarnos al clímax profético, quiero compartir una revelación especial que debe quedar clara en nuestros corazones. La clave para activar milagros no es solamente la palabra que decimos, sino la coherencia del corazón que la pronuncia. La fe declarativa es poderosa, pero cuando está respaldada por una vida que busca agradar a Dios, por arrepentimiento, por obediencia, por sacrificio y por amor, se convierte en decreto efectivo en la esfera espiritual. No hablo de recompensa automática. Hablo de una coherencia espiritual que alinea las palabras con la voluntad de Dios. Esta revelación se resume así: declaración + entrega.
terreno para la manifestación. La entrega incluye honestidad con Dios, disposición a cambiar lo que deba cambiar, y el ofrecimiento de aquello que podemos dar como testimonio de dependencia. Cuando la boca declara y el corazón obedece, la intervención de Dios encuentra un cauce más libre. Por eso, cada oración que hemos hecho hoy la acompañamos con este compromiso interior. Señor, no solo declaro, también me rindo y me entrego. Si algo en mi vida te desagrada, muéstramelo y ayúdame a cambiar. Esa palabra de rendición es poderosa porque quiebra la resistencia interior que impide la llegada plena de la gracia. Con la revelación ya asentada, nos acercamos al clímax, una proclamación conjunta que levante bandera de victoria para las áreas que hemos tocado. Pronuncia conmigo en el nombre de Jesús, con reverencia y con expectación. Levantamos la bandera de la sanidad sobre mi cuerpo y sobre los cuerpos de mis seres queridos. Levantamos la bandera de la restauración sobre nuestras familias. Levantamos la bandera de provisión y puertas abiertas sobre nuestro trabajo y nuestras finanzas. Levantamos la bandera de protección sobre nuestros caminos y hogares. Levantamos la bandera de sabiduría sobre cada decisión. En el nombre de Jesús, declaramos que la diestra del Señor está activa en favor nuestro. Milagro asegurado. Confiamos en tu intervención, Padre, conforme a tu voluntad y por tu gloriosa misericordia. Al decir esto, no estamos dictando a Dios. Estamos afirmando nuestra posición en la promesa y nos abrimos a la obra que Él quiera realizar. Tras esta declaración pública, ofrezco una oración final que selle todo lo que hemos vivido y pedido, invocando la autoridad de Cristo y la presencia del Espíritu. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos escuchas desde tu santuario. Te agradecemos porque tu nombre nos defiende y por la ayuda que viene desde Sión. Te pedimos que tu diestra, Señor, se mueva ahora en favor de cada necesidad que hemos traído. Que la sanidad descienda, que la restauración ocurra, que la provisión nos alcance, que la protección nos cubra, que la sabiduría nos guíe y que el favor nos acompañe. Señor, haz todo esto conforme a tu voluntad perfecta. Si alguna plegaria nace de motivos equivocados, purifica nuestro deseo. Si alguna puerta se cierra para conformarnos a algo mejor, danos paz para aceptar tu designio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien toda rodilla se inclina y todo nombre se somete. Amén. Al cerrar esta oración quiero dejarte con una exhortación pastoral. Mantente expectante sin ansiedad, activa sin desesperanza, generoso sin cálculo. Despierta tu fe cada día con pequeñas prácticas, una lectura bíblica matinal, una declaración de gratitud, un gesto de servicio, un acto de generosidad. Así tu fe no será un fuego de emoción pasajera, sino una lámpara que alumbra tu casa y la de otros. Mientras te despides de este momento devocional, te invito a entrar en un espacio breve de adoración interior. Cierra los ojos, si eso es posible, y permite que la presencia de Dios te hable. No hace falta que pronuncies palabras. Escucha la voz que calma y que confirma. Si prefieres, canta una estrofa que te conecte con Dios. La adoración es territorio donde Dios se manifiesta, y muchas veces la manifestación llega en el silencio de la alabanza. Antes de concluir con el llamado final, quiero recordarte algo esencial. La comunidad de fe, aquí presente, se compromete a orar contigo. Si has escrito "Declaro mi milagro" en los comentarios, esa es una señal de que no estás solo. Hay manos y corazones que te sostienen. No confundas ese gesto con una garantía mecánica. Enténdelo como un acto de comunión que multiplica la fuerza de la oración. Finalmente, en consonancia con la invitación de este ministerio, te pido que compartas este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy.
Compartir no es una condición mágica, es un medio para que la palabra llegue a más oídos quebrantados y a corazones sedientos. También te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte para recibir futuras oraciones y enseñanzas que te ayuden a mantener tu fe despierta. Hacer comunidad en la fe nos sostiene mutuamente y permite que el reino avance. Levanta ahora una última vez la voz conmigo y pronuncia: Señor, despierta mi fe hoy, confirma tu promesa, actúa por tu diestra, que tu nombre sea mi defensa. En el nombre de Jesús. Amén. Guarda en tu corazón esa declaración y vive expectante. Que la paz que viene del trono de gracia te acompañe, que la esperanza se renueve en tu interior y que la manifestación de Dios conforme a su voluntad toque tu historia. Despierta tu fe. El Salmo 20 ha sido nuestra llave celestial. Que su palabra germine en tu vida y produzca fruto para la gloria de Dios. Compartamos la esperanza y permanezcamos en comunión hasta ver la obra del Señor.